Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. La Corte Constitucional este año ya hace parte de la red de lenguaje claro. Magistrados y magistradas de la Corte Constitucional, a través de una serie de videopodcasts, van a explicar en detalle una serie de sentencias destacadas de la corporación. Ello con el fin de que las sentencias de la corporación sean difundidas, pero también comprendidas por toda la ciudadanía. En esta oportunidad nos acompaña la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien es ponente de la sentencia SU 067 de 2023, en la cual la Corte Constitucional determinó que jueces y juezas, así como magistrados y magistradas, deben capacitarse sobre los derechos de las personas con identidad de género y sexuales diversas. Bienvenida, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Juan Camilo, por propiciar estos espacios en donde la Corte, mediante un lenguaje claro, puede exponer el contenido de las sentencias y en este caso particular de la SU 067 del año 2023. Magistrada, para comenzar este video podcast, ¿qué estudió puntualmente la Corte Constitucional en la sentencia SU 067 de 2023? Bueno, la Corte Constitucional estudió la demanda de tutela interpuesta por una mujer trans en contra de los fallos adoptados en el proceso ordinario laboral que promovió en contra de su empleador con el objeto de que se declarara la ineficacia de la terminación unilateral de su contrato de trabajo. Y este es un caso que tenía unas particularidades muy concretas por tres razones principales. Primero, porque la accionante inició la transformación de su cuerpo en vigencia de la relación de trabajo. Segundo, debido a que la accionante, además de ser una mujer trans, es afrodescendiente. Y tercero, porque ella fue sometida a tratos discriminatorios en tres escenarios. Uno, por parte del empleador al terminar unilateralmente su contrato de trabajo. Otro, por parte de sus compañeros de trabajo durante la ejecución de su vínculo laboral. Y finalmente, también fue víctima de actos discriminatorios por parte del juez laboral que conoció el proceso ordinario. Después de esta narración, de esta descripción del caso concreto que fue estudiado por la Sala Plena de la Corte Constitucional, magistrada, ¿cuáles derechos amparó la Corte Constitucional y por qué? En términos generales y de acuerdo con el caso, la Sala Plena amparó los derechos del accionante a la igualdad, pero además a no ser discriminada, a la identidad de género y al debido proceso. En consecuencia, la Corte declaró la ineficacia del despido y ordenó el reintegro laboral, así como el pago de los salarios y las prestaciones, todos los emolumentos dejados de percibir. Adicionalmente, adoptó una serie de medidas de no repetición. Y en ese sentido, vale la pena destacar que se le ordenó al empleador adelantar campañas pedagógicas para todo el personal de la compañía respecto de los derechos de las personas con identidades de género y sexual diversas. Adicionalmente, dispuso la capacitación de jueces y magistrados para que se incluyeran temas asociados con las diversidades de género y sexual. Los fundamentos de la decisión son unos fundamentos muy amplios, pero se pueden reunir en tres grupos fundamentales. Primero, lo que tiene que ver con la valoración de las pruebas del expediente ordinario laboral, la omisión del deber de decretar pruebas de oficio y los actos discriminatorios en los que se habría incurrido durante la etapa probatoria del proceso. En segundo lugar, los relacionados con el precedente judicial sobre la estabilidad laboral reforzada. Y tercero, los argumentos que tienen que ver con la interpretación del numeral quinto del artículo 90 del Código Procesal Laboral, que regula el deber de expresar los motivos del recurso extraordinario de casación. Enseguida voy a mencionar brevemente el sentido de esa argumentación. Entonces, primero decía que se incurrió en defectos fáctico y por violación directa de la Constitución política, y allí la Corte desarrolló 4 líneas de argumentación. La primera es que el juez laboral valoró indebidamente los testimonios porque omitió analizar la idoneidad de los testigos que le ofrecieron elementos técnicos para fallar el caso debidamente. Por ejemplo, el juez estableció lo que es la disforia de género a partir de la declaración de un médico epidemiólogo
y de un médico especialista en administración de salud, quienes, por decir algo, conceptuaron que la disforia de género es una condición más de la persona, cuando lo cierto es que no todos los individuos con identidad trans experimentan disforia. Segundo, el juez laboral acudió a técnicas de interrogatorio lesivas de los derechos fundamentales, en el entendido de que recurrió al uso de unas manifestaciones lingüísticas tendientes a menoscabar y desvalorizar a la accionante en su calidad de mujer trans y afrodescendiente, e incluso algunas de las preguntas que formuló fueron planteadas teniendo como parámetro moral lo que es normal y lo que no es normal. Es un binomio conceptual al que el juez se adscribió indebidamente y basado en los conceptos de heterosexualidad y la homosexualidad dentro de estos parámetros de normalidad y anormalidad. Por ejemplo, en el interrogatorio de parte acudió a expresiones como anormal. Tercero, el juez laboral no estudió las pruebas indiciarias, pero además omitió decretar pruebas de oficio para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y las omisiones que la accionante alegó, las cuales eran muy relevantes porque daban lugar a la aplicación de dos tipos de presunciones. La primera, la presunción genérica de discriminación, en virtud de la cual se presume que las diferencias de trato y las acciones u omisiones que impliquen una afectación a los derechos de las personas trans tienen como causa su identidad de género. Y esto utilizando el parámetro de la sentencia T-314 del año 2011. Y además la presunción de inconstitucionalidad del despido en los términos de la SU 236 del año 22, que opera precisamente en los casos en los que el despido se rodea de hechos o de circunstancias o en general de indicios que sugieren que la terminación del vínculo laboral se fundó o pudo haberse fundado en una acción u omisión que implica la vulneración de los derechos fundamentales del empleado. De otra parte, el juzgado y el tribunal omitieron elementos de prueba que daban cuenta de que el empleador pudo haber tenido conocimiento del estado de salud de la accionante. De otra parte, se incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial. Las autoridades accionadas pasaron por alto la línea jurisprudencial sobre el artículo 26 de la Ley 361 del año 1997, según la cual dicha norma se extiende a todas aquellas personas en situación de discapacidad, para lo que es irrelevante entrar a determinar el tipo de limitación que se padezca o el grado o nivel de esa limitación, ya que para exigir la extensión de los beneficios contemplados en esa norma es un concepto útil, pero no necesario contar con un documento que califique el grado de pérdida de la capacidad laboral, porque lo relevante es determinar si él o la trabajadora se encuentra en una situación de salud que le impida o le dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades. En el caso en particular, determinar la existencia de afectaciones físicas, psicológicas o psiquiátricas, ya que la accionante probó tener problemas renales importantes y cuadros de depresión. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto sustantivo. La Corte reiteró que el recurso de casación es riguroso, es formalista y dispositivo, y como tal, que el establecimiento de ciertos requisitos formales no quebranta el derecho fundamental al debido proceso, ni es contrario per se al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. No obstante, la Corte encontró acreditado el defecto sustantivo, y esto con fundamento en los siguientes argumentos. Primero, que la casación tiene una función constitucional
la cual es la revisión de constitucionalidad de las sentencias de instancia para proteger derechos subjetivos del casacionista. Segundo, que frente al carácter dispositivo o rogado de la casación, surge una excepción si existe una violación evidente de los derechos fundamentales, lo que supone que así la violación de los derechos aludidos no sea formulada de manera expresa, es obligatorio siempre pronunciarse. Y tercero, la parte recurrente informó sobre la posible configuración de conductas discriminatorias basadas en la identidad de género y su pertenencia a la comunidad LGTBI, y en consecuencia la Sala de Casación Laboral debió pronunciarse incluso de forma oficiosa. Después, magistrada, de que nos explicara los principales argumentos que tuvo la Corte Constitucional para amparar los derechos fundamentales del accionante, y a propósito de este tema que recientemente ha llamado la atención tanto de la comunidad jurídica como académica y también de la misma ciudadanía, ¿en qué consiste el derecho a la identidad de género? El derecho fundamental a la identidad de género es el derecho que le asiste a toda persona de construir, desarrollar y expresar su vivencia de género de manera libre, de manera autónoma, así como de reivindicar para sí la categoría social identitaria que mejor la represente. Su ámbito de protección está compuesto al menos por 3 garantías fundamentales, que son, en primer lugar, la facultad de desarrollar la identidad de género de forma libre y autónoma; en segundo lugar, el derecho a la expresión del género; y en tercer lugar, la prohibición de discriminación en razón de la identidad de género. Este es un derecho que, vale la pena señalar, no está consagrado de manera expresa en la Constitución política. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido su existencia como un derecho fundamental innominado, con fundamento en que la definición del propio género es un aspecto estrechamente relacionado con la construcción del proyecto de vida e individualidad del ser humano. Ya en este punto, magistrada, hemos hablado a través de este video podcast y de esta entrevista el caso en que consistió, las consideraciones que tuvo la Corte, el amparo de derecho y la explicación que hizo, en la cual consistía en que este derecho no está consignado positivizado en la Constitución, pero a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha resaltado su garantía y su prevalencia en el ordenamiento constitucional. Ahora es importante que hablemos sobre aquellas consecuencias que pueden tener los jueces de la República cuando revisan casos de personas de la comunidad LGTBIQ+, y no utilizan para esa revisión el enfoque de género. Esta pregunta es realmente importante. Yo diría que en la administración de justicia se producen 2 tipos de relaciones: la que hay entre las partes y la que surge entre las partes y los funcionarios y empleados judiciales. Esto a la vez supone la existencia de al menos 4 grupos de derechos fundamentales. Primero, los que dependen de la decisión en sí misma, y para este caso regulados en normas de carácter laboral. Pero también hay un segundo grupo de derechos, que son las garantías de acceso propiamente dichas y que se asocian con la existencia de recursos judiciales efectivos y la disponibilidad de recursos de infraestructura y de cobertura. Un tercer grupo tiene que ver con los derechos y las prerrogativas adscritos al procedimiento jurisdiccional, los cuales están ligados a la garantía del debido proceso y están regulados en diferentes códigos de procedimiento. Y finalmente hay un cuarto grupo que tiene que ver con los derechos fundamentales que le asiste a las personas, a las partes como usuarios de un servicio público esencial, como por ejemplo los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad, a no ser discriminados por los funcionarios judiciales. El acto de administrar justicia no se agota con el estudio de las pretensiones y tampoco se limita al cumplimiento formal de unos trámites procedimentales. Y esto es así porque el acceso a la administración de justicia supone además
el respeto de las garantías del debido proceso y en general de los derechos fundamentales de las partes y eventualmente de los terceros involucrados. Una decisión que se encargue de lo primero, es decir, de las decisiones, pero que omita estas garantías dentro del trámite judicial propiamente tal, pues necesariamente resultaría contraria al orden constitucional. En este concepto y en este contexto, creo que la omisión del enfoque de género supone una lesión de derechos de al menos 3 de estos 4 grupos de derechos que he mencionado, y esto porque la ausencia de capacitación en temas tan relevantes como el género conlleva a que los jueces denieguen los derechos sustanciales de las personas, es decir, derechos del primer grupo. En este caso particular, el que le asistía a la accionante a ser reintegrada a su trabajo y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Adicionalmente, esta situación conlleva per se la violación de acceder a una justicia material y finalmente, en casos como el presente, la omisión del juez o de capacitación lleva a un escenario de revictimización de los usuarios de la justicia, porque los jueces terminan aplicando los mismos patrones de discriminación que llevaron a la persona ante los estrados judiciales. Y esto termina afectando la confianza ciudadana en el Poder Judicial y, por contera, la solución pacífica de los conflictos entre las personas. En este punto, magistrada, y en este ejercicio en la cual la Corte Constitucional ya hace parte de esta red de lenguaje claro, quizás una persona que nos está viendo en estos momentos se preguntará por qué la sentencia lleva como nomenclatura SU. Es importante explicar a las personas que nos están viendo que las sentencias de tutela llevan la nomenclatura T y estas son resueltas por 3 magistrados o magistradas. La Corte Constitucional tiene 9 salas de revisión. De otra parte, la Sala Plena de la Corte Constitucional, que se encuentra conformada por 9 magistrados o magistradas, resuelven acciones públicas de inconstitucionalidad y también algunas tutelas que son objetos de estudios dependiendo de algunos requisitos. Estas ya son asumidas y son de conocimiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional, como es este caso que nos reúne en el día de hoy en este video podcast. Ya para terminar, magistrada, y a propósito de este recorrido que hemos hecho de la sentencia SU 067 de 2023, ¿desde cuándo y por qué las mujeres trans son reconocidas como sujetos de especial protección constitucional? En efecto, las personas de identidad trans son sujetos de especial protección constitucional debido a que han estado históricamente sometidas a formas de discriminación sistémica, pero además interseccional. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional de manera reiterada y pacífica, al menos durante la última década. Y esto debido a que el género es una construcción social profundamente arraigada en la sociedad como base para tomar decisiones sobre la inclusión y la participación social, económica y política por un lado, y sobre la exclusión y la marginación por el otro. De esta manera, la noción de lo que son las normas masculinas o femeninas correctas o normales, entre comillas, ha excluido a las personas trans de la sociedad y las ha sometido a múltiples abusos en contra de sus derechos por parte de las autoridades y también por parte de los particulares. Asimismo, el reconocimiento como sujetos de especial protección se explica en que en las mujeres trans confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, tales como la pobreza, la exposición a la violencia y las barreras de ingreso al mercado laboral, que junto con la marginalización y el rechazo social derivado precisamente de su identidad de género diversa, acentúan las violaciones en contra de sus derechos. Puede decirse entonces que la situación de vulnerabilidad social y económica en la que se encuentran las mujeres trans es la que las ubica en una posición de desventaja frente al resto de la sociedad y las hace
merecedoras de protección constitucional reforzada. Según la jurisprudencia constitucional, esta protección constitucional se concreta en dos garantías fundamentales. La primera, el derecho al reconocimiento jurídico de su identidad de género diversa, y la segunda, la protección cualificada contra la discriminación. Es importante precisar en este punto, magistrada, quizás las personas que nos están viendo se pueden estar preguntando cómo hacen para encontrar este fallo, para así detallarlo. Hay varias formas, pero quiero referirme en dos puntuales. La primera, la persona puede escribir en Google sentencia SU 067 de 2023 y por lo general el primer registro es la sentencia y ahí la persona puede darle clic y encontrar esa sentencia. Asimismo, en la página web de la Corte Constitucional también las personas pueden encontrar una sección de relatoria y ahí en ese buscador pueden relacionar el número de esta sentencia y así encontrar y detallar esta sentencia. Además, vamos a precisar que esta sentencia, en alianza con USAID, vamos a presentarla no solamente a través de este video podcast que contamos con la participación de la magistrada ponente, sino también se va a presentar a través de un storytelling y también de un laboratorio y un ejercicio que se hizo en la ciudad de Cali recientemente, en el cual personas que han sido beneficiadas de este fallo también nos expliquen y finalmente cómo esta población se ha empoderado de esta sentencia, la sentencia SU 067 de 2023. Muchas gracias, magistrada, por aceptar la invitación. No, Juan Camilo, de nuevo gracias a ti, y quisiera finalizar dándole las gracias a todo el equipo de mi despacho con quienes trabajamos arduamente en la construcción de esta sentencia, y adicionalmente a mis colegas, por supuesto, de la Sala Plena, que estuvieron con nosotros adoptando la decisión y haciendo propuestas y reforzamientos para que la decisión saliera como salió. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada. Y a toda la ciudadanía, nos vemos en una próxima entrega en un nuevo video podcast, así como lo anunció hace unas semanas el presidente de la Corte Constitucional, que la Corte ya hace parte de esta red de lenguaje claro. Presentaremos otras providencias de la cual va a ser muy importante que la corporación siga en ese trabajo para difundir y asimismo que la ciudadanía se empodere y aprenda de estas providencias de la Corte Constitucional.